Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... El tema de la denominada reforma fiscal está bien en el presente, de cara a un futuro próximo. Se lee un titular como este: PRM, el partido PRM, pide cautela al gobierno sobre reforma fiscal. Primero hay que aclarar algunas cosas. Aquí generalmente, cuando se habla de este tema, está distorsionado. Hay un truco lingüístico. Se le dice reforma fiscal a lo que es más bien contrarreforma fiscal, porque la reforma implica procesos de cambio que deben ir en dirección a mejorar las condiciones de vida de la gente, a distribuir mucho mejor el ingreso, a ampliar la democracia y la participación, a modificar el poder de decisión en favor de sectores de la sociedad, en fin. Reforma social, sobre todo en el campo social, reforma institucional en el campo de las instituciones. Pero se le dice también reforma fiscal a lo que es generalmente solo reforma impositiva. Modificación en el sistema de impuestos para aumentar los impuestos. Y para aumentar los impuestos no en el sentido de la reforma, sino en el sentido de la contrarreforma, es decir, ampliar los impuestos al consumo que afectan a la gran mayoría de la sociedad. Aclarado esto, hay que decir que el PRM es a la vez gobierno, partido de gobierno, de manera que no es un factor con autonomía. Es un partido de gobierno, además con un poder reducido, en tanto el propio PRM se ha venido privatizando porque grupos capitalistas, políticos ya convertidos en capitalistas o empresarios metidos a políticos, han ido tomando posiciones clave en la dirección de ese partido. Y coinciden altos dirigentes del partido que son a la vez altos dirigentes del Estado. Pasa eso con el presidente, con la vicepresidenta, con una parte importante de los ministros, sobre todo en posiciones clave y especialmente en las posiciones que tienen poder de decisión en materia de economía o mucha influencia, superintendentes, directores. De manera que ese titular, PRM pide cautela al gobierno sobre la reforma fiscal, está bastante manipulado. No fue el partido PRM que pidió cautela, son diputados del partido que se dirigen de forma un tanto indirecta al presidente y a ministros empresarios porque están preocupados por lo que puedan provocar los aumentos de impuestos en una sociedad que está sumamente golpeada
por la profundización, extensión, agravamiento de la crisis a partir del impacto del COVID y de la manera como se ha manejado, se ha manipulado el tema de la crisis de salud o del agravamiento de la crisis de salud. Entre ellos, todo lo relacionado con el proceso de endeudamiento externo e interno. Está un tanto el espectro de un caso muy reciente, Colombia, donde un presidente, un grupo de poder, decide tratar de imponer un pacto fiscal que es esencialmente una contrarreforma. Los pueblos ya tienen muy alta sensibilidad con los paquetes fiscales, con los paquetes que implican aumento de impuestos. Y Colombia estalló, prácticamente casi en una especie de rebeldía, insurrección. Entonces el espejo de Colombia está sobre este país en este momento, sobre todo porque se está hablando de pacto fiscal o pacto para modificar el sistema de impuestos. El PLD se aprovecha de esto, la cúpula del PLD, para hacerle también esa advertencia. Puede pasar lo de Colombia, entonces tienen miedo. Los diputados tienen una lectura más política, aunque los hay muy vinculados al tema empresarial. El presidente, la vicepresidenta, los ministros o una buena parte de ellos tienen una lectura económica empresarial. Van a los numeritos, no le da. Porque ¿qué es lo que está pasando? En alguna medida hemos tratado el problema, pero vamos a tratar de ser precisos. Al escoger la ruta del endeudamiento externo exagerado y oneroso en el curso de la pandemia, una lógica que van imponiendo los grandes bancos globales a nivel del planeta, que favorece el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, porque responden a esos intereses, se impuso. Y yo decía ayer que eso se sabía que iba a crear un serio problema, porque en la medida aumenta la deuda externa y de qué manera, solo el gobierno de Abinader más de 5.000 millones en un cortísimo periodo, en 6 meses ya había más de 5.000 millones. Y sigue. El año pasado, si le suman lo de Danilo, más de 9.000 millones de dólares en nueva deuda externa. Entonces, ¿qué pasa? Que el presupuesto se compromete porque hay que pagar los intereses y los intereses se elevan a 185.000 millones de pesos, lo que es una mordida de casi el 16% del presupuesto, que hay que utilizarlo para pagar, que no se puede utilizar para invertir, ni siquiera para gasto corriente. Pero eso es menos que el pago de las amortizaciones, hay que abonar al capital. Todavía ese cálculo no lo han hecho, pero eso implica sobrepasar más de la mitad del presupuesto, quién sabe si hasta llega a un 60%, 50 y tanto por ciento del presupuesto dedicado a pagar deudas. Entonces eso provoca un déficit que le llaman déficit fiscal. No alcanza el presupuesto. Hay un déficit.
y hay una compulsión a pagar la deuda externa, porque para eso está el Fondo Monetario y para eso, y con los bancos detrás exigiendo que se le pague. Entonces ahí viene el tema de los cambios en el sistema impositivo. Y eso es lo que está provocando ese tipo de tensiones. Pero también mientras más larga se le da el problema, y por eso surge la palabra prudencia, bueno, quienes ven el peligro de que eso provoque estallido, provoque convulsiones sociales, dicen, bueno, pero aguanten, vean la cosa con calma. Pero los que están haciendo los cálculos numeritos dicen, no, pero mientras más se dilate todo esto, más inmanejable es el pago de la deuda y el déficit fiscal. De ahí estas tensiones y hay que estar muy atenta a ellas porque son señales de una tormenta anunciada. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer